También había un grupo que representaba al poderoso señor sentado ante su casa. Su hijo y heredero estaba en cuclillas a sus pies, mientras que a su lado 4 secretarios se ocupaban de contar el ganado. La costumbre de colocar en las tumbas figuras que representaban a servidores desapareció hacia mediados del segundo milenio antes de Cristo. Se sustituyó por otra más sencilla. El difunto era protegido por un socias en miniatura, hecho de arcilla, madera o metal, habitualmente en forma de momia, reposando en una caja de menores dimensiones. Se creía que este socias desempeñaba el mismo papel que el difunto en el reino de los muertos. Discriminaciones en el más allá. A menudo en las tumbas de los niños se depositaban sus juguetes. En sepulturas infantiles se han encontrado peonzas, muñecas de madera que podían mover los brazos y piernas, un cocodrilo de madera que abría la boca, etc. Llevaban también consigo otros recuerdos menos agradables de su existencia terrena. En su tumba se colocaban los cuadernos de papiro y las pizarritas. Los ejercicios de caligrafía así conservados son de valor incalculable e indispensables para conocer la literatura egipcia, pues gran parte de ella ha llegado hasta nosotros a través de este vehículo. Todos somos iguales ante la muerte. Es una máxima que los antiguos egipcios desconocían. No solamente existía una diferencia social, sino también religiosa, entre el rico, al abrigo de su tumba, protegido contra los chacales y demás alimañas del desierto, y el pobre, que no tenía dinero para embalsamar su cuerpo. Los restos de este último, enterrados sin sarcófago, a 1 metro bajo las arenas del desierto, pronto eran víctimas del tiempo y no podían por lo tanto participar de la felicidad del más allá. Los menos acomodados trabajaban con ahínco para reunir el dinero que les permitiera unos funerales adecuados o para reservarse al menos un lugar en las tumbas colectivas que emprendedores contratistas hacían excavar en las rocas. Esta preocupación era tan acuciante que algunos robaban piedras para construir su futura tumba. Una acta jurídica, que data de más de 3000 años, cuenta así los delitos de un capataz. Ordenó a sus hombres arrancar las piedras de la tumba del rey Seti II, y con estas piedras levantó 5 pilares en su tumba. En otra, cogió 2 ejemplares del libro de los muertos de los que esperaba servirse en el más allá, y penetró en una tercera tumba para llevarse el lecho en que reposaba el muerto. Robó 2 copas de incienso y de vino destinadas a la ofrenda funeraria del rey. En su casa se encontró un objeto de gran valor, hurtado en la tumba de una reina. El relato nos muestra, además, que este hombre que afrontaba tantos riesgos para asegurar su felicidad futura en este mundo era un pillo redomado, vivía en el pecado con las mujeres de los trabajadores que estaban a sus órdenes y robaba cuanto caía en sus manos. Algunas veces se divertía encaramándose en un muro y arrojando ladrillos a los obreros. Coronó esta brillante carrera cuando algunos de sus subordinados, cansados de sus abusos, intentaron ir a quejarse al rey. Los hizo despedazar, para que no pudieran llevar ningún mensaje al faraón. Probablemente este pecador, con su manera de obrar, no habrá alcanzado la inmortalidad, pero se ha labrado un puesto inesperado en la historia. El imperio de las pirámides, una historia inmensa. El imperio egipcio nació probablemente de numerosas comunidades urbanas y de distritos campesinos que fueron adhiriéndose a ellas. Estos pequeños estados se unieron y progresivamente formaron 2 reinos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Este estaba constituido por el territorio del delta, el Alto Egipto, por las regiones meridionales hasta la primera catarata, cerca del actual Asuán, inmediatamente al sur de la isla elefantina. La frontera entre Egipto y Nubia, o Etiopía, como decían los griegos, parecía fijada para siempre en las cercanías de la primera catarata. Los habitantes de la Nubia antigua eran hermanos de raza de los egipcios, es decir, amitas. El primer rey que unió bajo su cetro el Alto y Bajo Egipto sería Menes, originario del Alto Egipto. Ignoramos si Menes fue un personaje histórico o una figura legendaria, si se trata o no del llamado Narmer, ni si la capital, Memphis, conoció un esplendor inmediato. Actualmente la opinión más extendida sitúa a Menes hacia el año 3100 a.C., es decir, hace unos 5000 años. En la antigüedad, los reyes de Egipto, desde Menes hasta Alejandro Magno, se ordenaban en 30 dinastías. Alejandro conquistó Egipto en el año 332 a.C. Esta clasificación estaba basada en las listas de reyes dadas por los sacerdotes, que también comprenden los datos de las reinas. Las 26 dinastías registradas por los sacerdotes comprenden todo el período faraónico, propiamente dicho, hasta la conquista de Egipto por los persas en la batalla de Pelucio en el año 525 a.C. La historia de Egipto puede dividirse en diferentes periodos, separados unos de otros ya por una decadencia interior, ya por una dominación extranjera. Para los periodos más antiguos no es posible indicar fechas exactas. Comienza el Imperio Antiguo.
Exceptuando Narmer-Menes, los demás reyes de las primeras dinastías no son para el historiador más que simples nombres. La época de las grandes construcciones dio comienzo hacia el 2700 con la tercera dinastía. Los reyes residieron primeramente en Saqqara, luego en Gizeh, al sur del Cairo, y durante la quinta y la sexta dinastía volvieron a Saqqara. La capital cambiaba con los faraones. Las excavaciones arqueológicas ponen de manifiesto que cada rey casi siempre se hacía construir un nuevo palacio en los alrededores de su tumba. Durante la tercera dinastía, la capital de Egipto fue Menfis, ciudad ya antigua en esta época y que poseía un célebre templo consagrado al dios Ptah, o mejor Ka, el alma de Ptah. Incluso después del Imperio Antiguo y de que la capital se desplazase hacia el sur, Menfis siguió siendo una de las ciudades más importantes. Las tumbas reales más antiguas cerca de la ciudad de Abidos no fueron más que profundas zanjas excavadas en el suelo, cuyas paredes se reforzaban con adobes, lo que les daba un aspecto de grutas con muros de mampostería. Pero en esa época ya se construían las mastabas, monumentos en forma de caja con lados ligeramente inclinados. Mastaba es una voz árabe que significa banco, porque bancos les parecían a los árabes estas tumbas. Podían alcanzar hasta 50 metros de longitud y contener 30 habitaciones, entre las cuales había una capilla para que los sacerdotes ofrecieran sus presentes al difunto y los parientes y amigos depositaran los alimentos a él destinados. En las tumbas de los personajes más importantes de fines del Imperio Antiguo se han encontrado inscripciones exhortando al visitante a ofrecer presentes al difunto para que el muerto interceda en favor del donante, al Dios a quien ha servido durante toda su vida. En dos de estos casos los difuntos habían sido sacerdotes. Inscripciones y recordatorios. En muchas mastabas, otras inscripciones proclaman que un pariente del difunto le ha erigido la tumba o prestado servicios de una manera u otra. Así, un hombre escribió en las paredes del sepulcro paterno: cuando mi padre fue enterrado en el bello occidente, le construí esta tumba. No hubiera querido otra cuando aún caminaba sobre sus pies. Otro, que ofreció a su progenitor un tributo semejante, se describe como un hombre a quien su hijo tributará los mismos servicios cuando haya partido hacia el país del occidente. Los egipcios denominaban país del occidente al más allá. Un tanto emocionante es la inscripción que un gobernador de provincia hizo grabar en las paredes de una tumba que hizo construir para su padre y él: quiero reposar en la misma tumba que Sau, porque deseo permanecer a su lado. No se trata de que no pudiera erigirme una tumba para mí solo, sino de que quiero ver a Sau todos los días y permanecer con él en el mismo lugar. Las inscripciones en relieve que adornan los muros de las mastabas tienen gran importancia en la historia de la cultura. Nos muestran, entre otras cosas, el amor inmoderado de los antiguos egipcios por los títulos honoríficos. El difunto enumera con manifiesto placer las altas funciones que ha desempeñado y las muestras de favor y los regalos con que el faraón le ha colmado. Y qué confianza manifiesta a veces el faraón a sus favoritos. Uno de ellos, Uni, que recibió el encargo de someter a la reina a un interrogatorio después de una conjura, escribe: nunca jamás hombre alguno de mi posición conoció los secretos del harén real como yo. De la mastaba a la tumba real. Más tarde las mastabas se convirtieron en tumbas reales de dimensiones mucho más grandes. Son las pirámides, las mayores construcciones del mundo, salvo la Gran Muralla China. Al principio se construyeron encima de una mastaba, otras progresivamente más pequeñas. De ahí nació la denominada pirámide escalonada. La superposición de cuerpos escalonados produce las primeras manifestaciones de las tumbas reales, que quieren distinguirse por su altura de las particulares. La del rey Sócer se compone de 5 cuerpos escalonados de ladrillos y mide 57 metros de altura. La del faraón Snefru, de 4 cuerpos de piedra caliza, mide 40 metros y se halla en Medium. En Darshur hay otro ejemplar semejante. La primera y más característica es la de Sócer, cerca de Saqqara, en la orilla occidental del río. Esta pirámide de 5 escalones fue construida por Imhotep, arquitecto y ministro de Sócer, y médico de tanta nombradía que los griegos lo identificaron con su dios de la medicina, Asclepios, Esculapio. La pirámide siguió evolucionando. El estadio siguiente está presentado por la falsa pirámide de Medium, cerca del oasis del Fayum, y la pirámide truncada de Saqqara. La pirámide pura aparece cuando se intentó colmar los escalones y cubrir el conjunto con losas de piedra calcárea lisa. Los restos de tal revestimiento se pueden ver en la cúspide de la pirámide de Kefren, segunda por las dimensiones de las 3 pirámides de Gizeh. Como las mastabas, las pirámides se destinaban a tumbas reales. Los faraones construían pirámides primero para ellos mismos y luego para los próximos parientes a quienes querían honrar.
Cerca de la pared oriental de la pirámide de Keops, Khufu, se levantan tres pequeñas pirámides destinadas a los miembros de la familia del faraón. Algo parecido existe en la pirámide de Micerino, Menkaura. La tercera y más pequeña de las pirámides de Gizeh, en torno a las pirámides reales, se erguían las mastabas, que llegaron a ser los monumentos funerarios tradicionales de príncipes, princesas, altos funcionarios y cortesanos. A lo largo de los 50 kilómetros que separan Gizeh de Memphis, ha surgido una ciudad de los muertos que no tiene parangón en el mundo. Las pirámides tenían que ser moradas eternas, y ahí porque fueron construidas, al igual que los templos, con materiales más resistentes que los de los palacios reales, que solo servían durante el gobierno de un rey. Para estos edificios bastaba cualquier adobe. Por esta razón, Egipto es el país de los templos y de las tumbas. Las primeras pirámides se construyeron con la piedra calcárea, después fue necesario contentarse con adobes. Maravilla el que los egipcios, con los medios primitivos de que disponían, hayan podido manejar bloques de más de 100 toneladas. Se ha encontrado un bloque de granito procedente de una pirámide con un peso aproximado de 500 toneladas. En las pirámides mejor construidas, los distintos bloques están unidos con tanta precisión que resulta difícil introducir el canto de un papel en las juntas. Subsisten unas 80 pirámides reales y recientemente se han descubierto cerca de Saqqara una pirámide incompleta que se cree fue construida por el hermano y sucesor de Zoser, Sahnakt, uno de los últimos reyes de la tercera dinastía. Las pirámides, maravillas del mundo. Las pirámides son una de las maravillas del mundo. Las más grandes e impresionantes se levantan en las puertas del Cairo. La mayor y más famosa fue construida hace casi 5000 años por el rey Keops, el historiador griego Heródoto, quien visitó Egipto hacia mediados del siglo V a.C., cuenta que en su construcción trabajaron 100.000 hombres durante 20 años. El historiador Heródoto transmite pintorescos decires acerca de la construcción de las pirámides egipcias. La pirámide fue edificándose de modo que en ella quedasen unas gradas o apoyos que algunos llaman escalas y otros altares. Hecha así desde el principio, la parte inferior iba levantando y subiendo las piedras ya labradas con cierta máquina formada de maderos cortos, que alzándolas desde el suelo las ponía en el primer orden de gradas, desde el cual con otra máquina que en él tenían prevista, las subían al segundo orden, donde las cargaban sobre otra máquina semejante, prosiguiendo así en subirlas, pues parece que cuantos eran los órdenes de gradas, tantas eran en número las máquinas, o quizás, no siendo más que una, fácilmente transportable, la irían mudando de grada en grada cada vez que la descargasen de la piedra. Qué bueno es dar de todo diversas explicaciones. Así es que la fachada empezó a pulirse por arriba, bajando después consecutivamente, de modo que la parte inferior que estriba en el mismo suelo fue la postrera en recibir la última mano. En la pirámide está anotado en letras egipcias cuánto se gastó en rábanos, en cebollas y en ajos para el consumo de peones oficiales, y me acuerdo muy bien que al leérmelo el intérprete me dijo que la cuenta ascendía a 1.600 talentos de plata, y si ello es así, resulta incalculable el gasto que se hizo en herramientas para trabajar y en víveres y vestidos para los obreros, y más teniendo en cuenta no solo el tiempo mencionado que gastaron en la fábrica de tales obras, sino también, y a mi entender debió ser muy largo, que emplearían así en cortar la piedra como en abrir la excavación subterránea. El faraón reposaba en su sarcófago, en el centro de la imponente mole pétrea o en la arena, bajo los cimientos. Han sido necesarios un gran despliegue de ingenio, sumas enormes e ímprobos trabajos para encontrar y abrir los pasadizos que conducían a las criptas de los reyes. En las pirámides de fines de la quinta dinastía y principios de la sexta, en las paredes de las cámaras funerarias y de los corredores que conducen a ellas existen unos textos grabados que contienen elementos que ya eran muy antiguos en la época en que fueron compuestos. Pertenecen al mismo período literario que los fragmentos más antiguos del Libro de los Muertos. Sin exagerar, puede asegurarse que ninguna obra humana ha causado tan profunda y duradera impresión como las tres colosales pirámides de Egipto. En las noches iluminadas por la luna muestran una majestad impresionante. Sus imponentes siluetas se recortan sobre el gris azulado del cielo nocturno. De las arenas del desierto surge la esfinge, ser enigmático con cabeza humana y cuerpo de león. Hoy se cree que sus rasgos fisonómicos son los del faraón Kefren. Al pie de las pirámides se siente uno empequeñecido, presa del vértigo. Qué influencia tan extraordinaria ejerció la creencia en la otra vida sobre la cultura egipcia. Qué enorme fuerza representa la idea de la inmortalidad para la evolución del hombre.